Una vez más, la Fed incrementa las tasas de interés en un 0.25% en su tercera reunión del año, en línea con lo esperado por el mercado y la gran mayoría de los analistas. Este es el 10º incremento en las tasas del ciclo actual y coloca el rango objetivo del Federal Funds Rate entre 5 y 5.25%, lo cual es una simple locura cuando vemos que hace apenas un año estábamos en menos de 0.5%. Ahora, tenemos razones para creer que este fue el último incremento y que la Fed logró llegar al rango suficientemente restrictivo que estaba buscando para que la inflación regrese al 2%. Claro que esto significa que el verdadero dolor financiero apenas es ahora que va a comenzar. En la rueda de prensa se discutieron prácticamente todos los temas relevantes a los eventos recientes, desde la crisis bancaria, el debt ceiling y si estamos cerca o ya estamos a un nivel restrictivo en las tasas. Pero a diferencia de declaraciones anteriores, esta vez Jay Powell tuvo una postura menos comunicativa y creemos que puede ser por dos razones que les contaremos en este video. Más allá de eso, el hecho de que eliminaran algunas frases importantes de su declaración de marzo, incluyendo que el comité anticipa que un endurecimiento adicional de la política puede ser apropiado, sugiere que este ciclo de incrementos en las tasas de interés ya terminó y ahora solo queda observar si el dolor financiero que vamos a vivir será suficiente para llevar la inflación a su 2% objetivo. Todo eso en este video. Si vives en Estados Unidos y aún no tienes cuenta con Webull, aprovecha su promoción de 12 acciones gratis solo por abrir tu cuenta y hacer un depósito de cualquier cantidad. Estas acciones están valoradas entre $3 y $3.000 cada una. Webull sigue mejorando su plataforma cada vez más y si aún no tienes cuenta con ellos, no sabemos qué estás esperando para echarle un ojo y reclamar tus 12 acciones gratis. Te dejaremos nuestro link en la casilla de descripción. Y si vives en Europa, considera Scalable Capital. Este broker es una de las mejores opciones para residentes de España y otros países de Europa, ya que puedes tener una cuenta completamente gratis con un costo por transacción de 99 centavos de euro. O puedes optar por una cuenta Prime Plus por 4.99 al mes para tener transacciones con cero comisión. Y además obtienes 2,3% de rentabilidad anual en tu dinero en efectivo hasta 100.000 euros. Te recomendamos que le eches un ojo a Scalable y te dejaremos un enlace directo en la casilla de descripción. Hola a todos, yo soy Carlos y bienvenidos una vez más al canal. Entonces, incremento de 0.25. Estamos entre 5 y 5.25. ¿Ahora qué? ¿Ya llegamos al rango suficientemente restrictivo para no hacer más nada y esperar que todo empiece a dar vueltas? En nuestra opinión, sí. No podemos decir y realmente no sabemos si estos 10 incrementos en las tasas son suficientes para llevar la inflación de regreso a 2%. Pero sí creemos que se han subido tanto, tan rápido, sin que nada tan irreparablemente grave haya pasado todavía, que la Fed se puede dar el lujo de no hacer más nada y simplemente observar. Observar cómo todo se va desmoronando poco a poco en un hermoso proceso de ir de regreso al 2% de inflación. Y sí, decimos desmoronando y hermoso en la misma oración porque la única manera de regresar a un nivel sostenible de crecimiento económico con 2% de inflación es a través de un doloroso proceso de poca liquidez, pocas ventas en los negocios y comúnmente mayor desempleo. Sin que nada de esto pase, no podemos regresar a un nivel sostenible de prosperidad. Y creemos que estamos en esa dirección. A nosotros personalmente nos hubiera gustado ir incluso más rápido y que lo que se tenía que romper se rompiera de una vez, pero irse de una a una recesión fuerte y directa es prácticamente un suicidio político y ningún político va a asumir eso. Así que este desmoronamiento hermoso seguirá siendo lento y doloroso. Pero no somos los únicos que creen esto y de hecho parece que muchos esperan lo mismo si es que esta curva de rendimientos invertida nos puede decir algo, que por cierto está lo más invertida que ha estado en el último año. Lo que nos lleva al cambio de postura de Jay Powell en la rueda de prensa. You will have noticed that in the statement from March, we had a sentence that said the committee anticipates that some additional policy firming may be appropriate. That sentence is not in the statement anymore. We took that out. Hemos estado viendo a Jerome desde que se convirtió el presidente de la Fed y no sé ustedes, pero esta vez lo notamos como si estuviera esquivando muchas preguntas. No quiero decir que antes no lo hacía, pero antes por lo menos se tomaba un momento para explicar las cosas, en algunas ocasiones de forma detallada, e incluso asentía mucho cuando le hacían preguntas con números precisos. Esta vez lo notamos muchísimo menos comunicativo de lo que ha sido en casi todos sus comunicados anteriores. Y siendo muy honestos, pensamos que era así para permitir a los mercados adaptarse o anticipar, mejor dicho, ante las posibles decisiones de la Fed, cosa que no era lo normal en el pasado. Tanto así que en la época actual, los comunicados de la Fed se consideran otra de sus herramientas para controlar la economía y de cierta forma, los mercados. De hecho, en una de las reuniones, el mismo Jerome explicó que la dinámica de los efectos de la Fed eran en el orden de, primero la Fed anunciaba qué es lo que iba a hacer, luego los mercados financieros se adaptaban, luego el mercado general reaccionaba y luego se sentían los efectos en la economía.
Ahora los mercados financieros no se adaptan, sino que anticipan, luego el mercado en general hace lo mismo, luego la Fed anuncia qué es lo que va a hacer y de último quedan los efectos en la economía. Pero ¿por qué estamos diciendo todo esto? Porque nos llamó muchísimo la atención en la rueda de prensa que Jerome abandonara esa postura de dar ventaja y dar información, aunque sea entre líneas, especialmente ahora que llegamos a un punto en que el mercado está lo más polarizado que ha estado en cuanto a qué es lo que puede pasar. Pues creemos que esto puede ser por dos razones. Uno, porque ya llegaron al rango suficientemente restrictivo en las tasas de interés para simplemente quedarse observando los efectos y luego poder reaccionar de acuerdo a ello. O dos, porque creen que ajustaron de más y ahora los mercados financieros que están siendo más estrictos, lo que podría equivaler a un 1,5% adicional de la tasa actual, podría colocar a toda la economía en un estado de restricción crediticia tan alta que la Fed tenga que volver a intervenir bajando las tasas. En cualquiera de los dos casos, lo único que queda de ahora en adelante es dolor financiero. Y de hecho, durante la ronda de preguntas se habló sobre este rango restrictivo. So noting that the statement dropped the reference to sufficiently restricted, given your baseline outlook, whether you feel this current rate of 5 to 5.25% is in fact sufficiently restrictive. So that's going to be an ongoing assessment. We're going to need data to accumulate on that. Not an assessment that we've made. That would mean we think we've reached that point, and I just think it's not possible to say that with confidence now. De nuevo, se siente como si simplemente está esquivando la pregunta. En el pasado estamos seguros que hubiera contestado casi con detalles. Y por cierto, esto que se mencionó de la declaración son cambios que se realizaron desde su declaración de marzo. Fueron cambios muy particulares y es en realidad ahí donde se pueden conseguir las verdaderas pistas de qué es lo que puede estar por venir. Nos podría dar aún más evidencia de que la Fed ya llegó al tope de los incrementos o que más bien hizo de más. En la declaración anterior dijeron que los indicadores recientes apuntan a un crecimiento moderado del gasto y la producción. Eso lo cambiaron a la actividad económica se expandió a un ritmo moderado en el primer trimestre. Este cambio es importante porque se cambió la dirección en la que se está hablando del crecimiento. Antes se hablaba de proyecciones a futuro y ahora se está hablando de resultados pasados, algo que ya pasó. Definitivamente podríamos asumir que esperar un tipo de crecimiento delante de nosotros es cosa del pasado, ya que ese crecimiento ya pasó, por lo que es probable que comencemos a ver un crecimiento mucho menos favorable o incluso negativo. Luego decían que la creación de empleo se ha levantado y que está andando a un ritmo robusto, que es como decir estable. Ahora dicen que la creación de empleos ha sido robusta y eliminando por completo lo de ritmo estable. Aquí no fue necesariamente un cambio de hablar de futuro a hablar de pasado, pero sin duda otra vez se está dando señal de que el crecimiento se acabó, ya que no se está hablando de levantar, que quiere decir crecer, sumar, sino más bien de estabilidad, que quiere decir que no hay ningún cambio. Quizás esto no es terrible, pero sin duda es un cambio importante porque nuevamente se está dejando de hablar de crecimiento y pareciera que vamos en una dirección anticipada por la Fed, de crecimiento a estabilidad a decrecimiento. Si tuviéramos que adivinar, diríamos que ya tienen algunos borradores diciendo que la creación de empleos ha declinado o ha caído o algo similar. Luego el siguiente cambio es también uno donde pasamos de un escenario A a un escenario B, como en una forma anticipada por la Fed. En la declaración de marzo dijeron que el sistema bancario estadounidense es sólido y resistente. Es probable que los desarrollos recientes resulten en condiciones crediticias más estrictas para los hogares y las empresas y es probable que pesen sobre la actividad económica, las contrataciones y la inflación. Aquí eliminaron por completo la parte de que es probable que los desarrollos recientes resulten y ahora comienzan diciendo que las condiciones crediticias más estrictas para los hogares y las empresas probablemente pesen sobre la economía económica, etcétera, etcétera. Entonces, nos movemos de un escenario de esto es lo que puede pasar a esto es lo que está pasando, lo cual en nuestra forma de verlo son buenas noticias porque se está aceptando que esto es una realidad y la misma Reserva Federal lo está reconociendo. Esto es importante porque los mantiene precavidos a eventos más catastróficos y esta es posiblemente una de las pistas más relevantes para asumir que definitivamente llegamos al rango objetivo que la Fed estaba buscando y que el ciclo de los incrementos ya terminó. Pero el cambio más grande de toda la declaración también suma a este punto como evidencia de que este ciclo ya terminó. En marzo habían dicho que el comité anticipa que un endurecimiento adicional de la política puede ser apropiado, con el fin de lograr una postura en la política monetaria que sea suficientemente restrictiva para que la inflación regrese a 2% con el tiempo. Al determinar el alcance de los futuros aumentos en el rango objetivo para regresar a la inflación al 2% con el tiempo, el comité tendrá en cuenta el endurecimiento acumulativo, etcétera, etcétera. Aquí eliminaron por completo todo lo que habla de anticipar.
todo lo que habla sobre la postura suficientemente restrictiva y, lo más importante, lo que dijeron de determinar el alcance de futuros aumentos. Y ahora hablan de determinar hasta qué punto puede ser apropiado un endurecimiento adicional de la política para regresar la inflación al 2% con el tiempo. Otra vez pasamos de algo que iba a pasar a algo que está pasando, y este algo es el rango restrictivo necesario para regresar la inflación al 2%. Por lo que ahora la postura es hasta qué punto puede ser apropiado, es decir, cuánto tiempo permaneceremos restrictivos hasta lograr este objetivo. Estos cambios para nosotros son sin duda la evidencia más grande de que la Fed llegó al punto que quería llegar. Francamente, llegaron sin que todo el país se les viniera encima y ahora solo queda ver cómo poco a poco las cosas se van a ir rompiendo, observando que nada de esto sea esencial y que no tengan que aflojar un poco la tuerca. Entonces, ya se dejó de hablar de crecimiento y probablemente ahora se espere una contracción. Se está reconociendo que las condiciones crediticias actuales van a pesar en la economía y prácticamente nos están diciendo que ya llegaron al rango suficientemente restrictivo y que más incrementos quizás ya no sean necesarios. Todo esto en combinación con lo elusivo que estuvo Jay Powell en la rueda de prensa después de tener años siendo el presidente de la Fed que más ha comunicado, nos da una fuerte señal de que ya llegamos al fin del ciclo de los incrementos y que en el mejor de los casos se mantendrán así por un tiempo, en el peor de los casos van a tener que subir un poco más y en el peor de los casos tengan que bajarlas porque algo muy importante o muy esencial se rompió o está a punto de romperse. Como mencionamos anteriormente, si de algo nos puede servir esta curva de rendimientos tan invertida es que el mercado también cree que este ciclo terminó, que la Fed llegó a donde quería llegar y que ahora solo queda ver un desmoronamiento hermoso. Es importante recordar que esto es solo una opinión y es una opinión muy personal y nos encantaría saber cuál es tu opinión al respecto. Esperamos que este video te haya parecido informativo y de ser así no te olvides de dejarnos tu like y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye.